En una de esas noches en que el silencio parece cubrir cada rincón de la tierra, mientras me arrodillaba en oración, el Señor, en su infinita misericordia, me concedió una revelación que estremeció lo más profundo de mi ser. No se trataba de un pensamiento pasajero ni de un consuelo fugaz, sino de un tesoro celestial que descendió directamente del corazón de Cristo. En medio de la quietud, cuando los hombres duermen y nada perturba la calma de la noche, percibí su voz tan clara como si hubiese estado de pie junto a mí, enseñándome con ternura y autoridad. Y lo que recibí no fue simplemente una oración más para repetir antes de dormir, sino lo que él mismo llamó una llave dorada, capaz de abrir las puertas de la gracia divina mientras los hijos de Dios reposan. Comprendí que muchas veces nos acercamos al trono de la gracia en medio de nuestras ocupaciones diarias, arrastrando preocupaciones y distracciones, y que por ello nuestra fe tiembla, nuestra confianza vacila. Pero el Señor me mostró que en las horas sagradas de la noche, cuando el cuerpo descansa y el alma se libera de las cadenas del bullicio, el Espíritu de Dios se mueve con mayor libertad sobre los suyos. Allí en la penumbra santificada, Cristo desea obrar con poder en cada fibra de nuestro ser. Desde aquella madrugada no pude dejar de pensar en cuántos de sus hijos despiertan cada mañana más cansados de lo que se acostaron, con dolores que la ciencia no puede explicar, con cargas que ninguna medicina alivia. Y la voz del Señor resonaba en mí. No es porque yo no tenga poder, sino porque mis hijos no saben cómo entregarse a mí en esas horas preciosas. Vi claramente que el descanso de la noche no es solo un alivio físico, sino un campo fértil para la siembra de la gracia. Cristo me mostró que el sueño es un santuario oculto, un altar secreto donde su mano sanadora se extiende sin resistencia. Y me enseñó palabra por palabra una oración que, como un bálsamo celestial, prepara el corazón del creyente para ser visitado por él mientras duerme. Aquella revelación cambió mi manera de comprender la obra de Dios. Vi cómo un alma sencilla, al pronunciar con fe estas palabras sagradas, podía recibir durante la noche más de lo que había buscado durante años de esfuerzo humano. Lo experimenté no solo en mi interior, sino en el testimonio de hermanos y hermanas que, al abrirse a Cristo con sinceridad, fueron transformados en medio de sus sueños. Algunos relataron haber visto al Señor como médico compasivo tocando las partes enfermas de su cuerpo. Otros, sumidos en la tristeza, lo vieron sentado junto a su lecho como amigo fiel, susurrando promesas de amor eterno. Y todos coincidían en lo mismo, que en esas noches encontraron una paz que el mundo no puede dar. Así comprendí que la oración revelada no era un artificio humano, sino un canal divino diseñado por aquel que nunca duerme ni se adormece para bendecir a los suyos en el momento más íntimo y vulnerable. ¿Alguna vez has considerado, amado oyente, que mientras tus ojos se cierran y tus fuerzas parecen extinguirse, tu Dios vela sobre ti con amor incansable? ¿Has pensado que la noche no es tiempo de ausencia, sino la hora dorada en que el Señor se acerca para sanar, restaurar y fortalecer? El mundo mira la oscuridad con temor, pero los hijos de Dios sabemos que aún en las tinieblas resplandece la luz de Cristo. Es precisamente en ese silencio donde el alma puede escuchar más claramente su voz, sin distracciones, sin el ruido de las obligaciones, sin los ecos de los mercados, ni las prisas del día. Allí, cuando el hombre está más débil, el poder de Dios se perfecciona. La noche no es enemiga, es aliada. No es desierto, es jardín oculto. Mientras los cuerpos reposan, el alma se abre como un cáliz dispuesto a recibir el rocío de lo alto.
El Señor me mostró que hay un momento especial, como si el velo entre el cielo y la tierra se adelgazara cuando su gracia fluye con intensidad extraordinaria. Son horas santas en que la fe sencilla expresada en oración antes de dormir se convierte en puente directo hacia el corazón de Cristo. Quien entra en el descanso con estas palabras consagradas en los labios y en el corazón abre la puerta para que el médico eterno entre y obre con poder soberano. Así, lo que para muchos es un simple sueño, para el creyente puede ser un banquete de consuelo, un taller secreto donde el Espíritu renueva fuerzas, cura heridas, disipa temores y planta nuevas esperanzas. Comprendí entonces que las lágrimas derramadas en el lecho, cuando son entregadas a Cristo, se transforman en semillas de gozo al amanecer. Y comprendí también que Satanás teme a un creyente que ora antes de dormir, porque sabe que en esa entrega nocturna el alma se fortifica, el corazón se inflama y la fe se afianza como nunca. Por eso afirmo con convicción que la noche es en verdad la hora dorada de la sanidad. No por mérito nuestro, sino porque Cristo ha prometido estar con los suyos siempre, aun cuando duermen. Y es allí, en esa confianza absoluta, donde el creyente encuentra la llave dorada de la intervención divina. Mis amados, cuando cierro los ojos en la quietud de la noche, no pienso en fórmulas mágicas ni en supersticiones huecas. Pienso en aquel que es el médico divino, el único capaz de penetrar lo más hondo de nuestra carne y de nuestra alma. La oración que tantas veces me ha sido enseñada por la experiencia y confirmada por el Espíritu no es una cadena de palabras vacías, sino un clamor nacido de la fe viva, una invitación sincera para que Cristo, el gran médico, entre en nuestra debilidad y haga allí su obra perfecta. He visto a muchos repetir frases con la esperanza de que algo automático suceda, como si Dios se moviera por encantamientos, pero lo cierto es que el Señor responde al corazón quebrantado y a la fe que se aferra a Él, aun cuando apenas tenga fuerzas para pronunciar su nombre. La oración que os describo no es un ritual que se enciende y apaga a voluntad, es la entrega de todo lo que somos a Cristo. En ella primero confesamos nuestra fe, no una fe difusa, no un sentimiento general de religiosidad, sino la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para ser nuestro Salvador y nuestro médico eterno. Al declarar con los labios y con el corazón, creo en ti, creo que puedes sanarme, nos ponemos en la única posición en la que la gracia puede descender. La oración comienza allí, en la proclamación de que Jesús no es una idea, no es una fuerza impersonal, sino la persona divina que camina entre los candeleros de su iglesia y se acerca al lecho de los enfermos con manos traspasadas pero vivas. Después viene lo que muchos temen, pero que es absolutamente necesario, la entrega completa del cuerpo. El cristiano no se aferra a su propia fortaleza ni al dominio de su carne, la coloca entera en el altar. Señor, mis manos son tuyas, mis pies son tuyos, mis órganos, mis tejidos, mis pensamientos, todo lo que compone mi existencia física te pertenece. Este acto de entrega no es simple resignación, es la confesión de que Cristo tiene derecho sobre nosotros y de que solo bajo su señorío puede obrar la medicina de la gracia. Al poner nuestro cuerpo en sus manos, le pedimos que obre en él como el alfarero sobre el barro, reparando, restaurando y a veces rehaciendo lo que parecía perdido. Pero la oración no se detiene en una vaga petición general. Aquí reside una de sus bellezas, nos invita a nombrar, a decir en voz clara las dolencias, a presentar una a una las llagas, los dolores, las enfermedades que nos abruman.
Así como los ciegos clamaban en los caminos de Jericó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y no dudaban en declarar: Señor, que recobre la vista, así también en nuestra oración decimos: Señor, sana esta migraña, toca mis huesos artríticos, libérame de la ansiedad que me roba el sueño. La fe específica es la que se aferra a la promesa específica. El gran médico no se ofende por peticiones concretas, más bien se agrada en que sus hijos confíen en su poder con precisión y valentía. La oración entonces se convierte en una confesión detallada, un examen médico delante del único doctor que jamás falla un diagnóstico. Una vez que hemos confesado la fe, entregado el cuerpo y nombrado las dolencias, llegamos al paso que desconcierta a la mente natural, la declaración de la sanidad antes de verla con los ojos. Esto no es autoengaño ni ilusión, es obediencia a la palabra de aquel que dijo: todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os vendrá. En ese momento, la oración se eleva por encima del tiempo y de la circunstancia y proclama: estoy siendo sanado, Cristo ya está obrando en mis células, su poder fluye en mis venas, su espíritu renueva mi mente. Esa declaración es el lenguaje de la fe, no porque ignore la realidad visible, sino porque descansa en la fidelidad invisible del Redentor. La fe no dice tal vez o ojalá, dice ya, porque sabe que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Y mientras el alma ora de este modo, un manto de paz desciende. Es como si en medio de la oscuridad de la habitación se encendiera la luz invisible del trono de gracia. No hay música de órgano, no hay multitud, solo el enfermo y su Señor, pero en ese silencio se libra la batalla de la fe. El diablo susurra: no pasará nada, son solo palabras, y el corazón responde: no son palabras dirigidas al Verbo eterno que hizo los cielos y la tierra. Y así, en ese diálogo invisible, el Espíritu Santo confirma que la oración no es un ejercicio vacío, sino la llave que abre la puerta a la intervención de Cristo. En mis años he visto a muchos descansar en esta oración antes de dormir, y puedo deciros que hay un misterio en esas horas de la noche. El cuerpo se relaja, la mente se apaga, pero el espíritu se eleva. El gran médico visita a sus hijos cuando menos lo esperan y obra en sueños, en visiones, en la calma del reposo. No es que el sueño sea mágico, es que durante él cesan las distracciones y la fe sembrada antes de cerrar los ojos germina en tierra fértil. Así, lo que comenzó como un acto consciente de clamor se convierte en un río subterráneo de gracia que corre mientras la carne descansa. He escuchado relatos de quienes sintieron manos cálidas sobre su frente mientras dormían, de quienes despertaron con fuerzas renovadas y de quienes supieron aún antes de levantarse que el Señor había pasado por su lecho durante la noche. La oración entonces no es un simple añadido a la medicina humana, es la medicina celestial en sí. No niega la ciencia, no desprecia a los doctores, pero reconoce que por encima de todo médico humano está Cristo, el médico eterno, que no cobra salario, que no receta por ensayo y error, que no depende de laboratorios, sino que con su sola voluntad dice: quiero ser limpio. Y cuando Él habla, la enfermedad obedece, el dolor retrocede y la vida florece de nuevo. Por eso, mis amados, cuando os digo que esta oración es una invitación, hablo de algo solemne y glorioso. No se trata de repetir palabras como loros, sino de abrir el corazón y el cuerpo como quien abre la puerta de su casa al visitante más honorable. Al hacerlo, no solo invitamos a un médico, sino al Rey de Reyes, al Salvador, que lleva nuestras dolencias y carga nuestras enfermedades en la cruz.
Orar así es poner todo nuestro ser bajo la sombra de sus alas, confiando en que en la noche Él trabajará y en la mañana veremos su misericordia renovada. Recuerdo con nitidez a Esperanza Morales, una mujer de rostro surcado por arrugas que hablaban de años de dolor. Ella había llegado desde Michoacán cargando una cruz que ningún médico pudo aliviar, noches interminables de insomnio, dolores que recorrían su cuerpo como cuchillos invisibles. Cuando me habló por primera vez, lo hizo con lágrimas y con la voz quebrada. Padre, hace 5 años que no puedo dormir una noche completa sin sufrir. Los exámenes médicos habían sido exhaustivos, las recetas interminables, pero nada cambiaba. Sin embargo, en la simplicidad de la fe, Esperanza comenzó a hacer aquella oración nocturna no como un experimento, sino como un grito desesperado hacia el cielo. Noche tras noche, ella invitaba al gran médico a entrar en su sueño, a caminar por los pasillos de su cuerpo herido, a tocar con sus manos traspasadas las zonas enfermas. Las primeras semanas fueron un susurro de esperanza, un descanso más profundo, aquí un dolor menos intenso allá. Y de repente, como el amanecer que irrumpe sin pedir permiso, el cambio se volvió innegable. 3 semanas después, me miró con ojos brillantes. He dormido toda la noche, Padre, y mi dolor se ha ido. Ningún doctor pudo explicar lo ocurrido, pero ella lo sabía bien. Jesús había entrado en su sueño y su descanso se convirtió en un templo de sanidad. De igual manera, don Roberto, un hombre sencillo de 68 años, me recordó que la fe no depende de la sofisticación del entendimiento, sino de la disposición del corazón. Él había vivido con la sentencia de la diabetes avanzada. Sus médicos le dijeron que jamás dejaría de depender de la insulina, que debía aceptar esa condición como un destino ineludible. Pero cuando escuchó de esta oración, dudó primero, como todos los hombres prácticos que se preguntan, ¿cómo puede una oración cambiar lo que los doctores declaran incurable? Sin embargo, su desesperación era más grande que su duda, y así comenzó a orar. Cada noche antes de entregarse al sueño, clamaba con fe específica: Señor Jesús, sana mi sangre, ordena mis niveles de azúcar, restaura mi cuerpo. Durante 2 meses perseveró confiando no en sentimientos cambiantes, sino en la fidelidad de Cristo. Cuando volvió al médico, los exámenes revelaron lo impensable: su nivel de azúcar había vuelto a la normalidad. Los especialistas repitieron las pruebas incrédulos, pero todas coincidieron. Entonces, don Roberto, con una calma reverente, declaró: «La única cosa nueva que hice fue orar a Jesús cada noche. Sé que fue Él quien me sanó. En ese instante comprendí una vez más que el gran médico actúa donde la ciencia llega a su límite». Más tarde, el testimonio de Miguelina Santos, una abuela de 78 años, trajo un gozo indescriptible a mi corazón. Ella había sido diagnosticada con Alzheimer en su etapa inicial. Su familia, resignada, se preparaba para lo peor. Su nieta me escribió con angustia: «Abuela, empieza a olvidar nuestros nombres, nos dicen que solo empeorará». Fue entonces cuando se aferraron a la oración nocturna, casi con la duda de si una mente que ya comenzaba a desvanecerse podría aferrarse a la fe. Pero allí, en esa fragilidad, Jesús obró con ternura y poder. Noche tras noche, Miguelina pronunciaba la oración con ayuda de su nieta, invitando al Señor a visitar su memoria en las horas del sueño. 2 semanas después, comenzaron las sorpresas recuerdos que regresaban, nombres que volvía a reconocer. Un mes más tarde, la familia fue testigo de algo aún mayor: Miguelina cocinando, cuidando su jardín, riendo como antes. Los exámenes médicos confirmaron lo imposible. No solo se había detenido el avance del Alzheimer, sino que su mente estaba más clara que antes del diagnóstico.
He visto muchas maravillas, pero la sonrisa de aquella anciana mientras decía, Jesús me devolvió la memoria, fue como contemplar la gloria del cielo anticipada en la tierra. Nadie puede devolver los años que se pierden, salvo aquel que es Señor sobre el tiempo y la mente. También guardo en el corazón la historia de Carlos Mendoza, un joven padre de familia que vivía en Phoenix. Trabajaba 2 empleos para sostener a los suyos y apenas dormía 3 o 4 horas por noche. Su cuerpo se quebraba lentamente, dolores de cabeza constantes, presión arterial peligrosa, advertencias de los médicos sobre un posible infarto. No podía dejar mis trabajos, me dijo. Mi familia dependía de mí. En medio de ese callejón sin salida probó la oración nocturna, aunque al principio dudaba de que unas palabras pudieran compensar la falta de descanso. Pero lo que ocurrió fue más que un alivio, fue un milagro silencioso. Aunque seguía durmiendo pocas horas, esas horas se convirtieron en descanso multiplicado. Carlos me confesó que 4 horas de sueño le daban más fuerza que 8. Sus dolores de cabeza desaparecieron, su presión volvió a la normalidad y se levantaba con una energía que él mismo no podía explicar. Lo más extraordinario, sin embargo, fue lo que me relató de sus sueños. Padre, cada noche Jesús viene como un supervisor celestial. Revisa mi cuerpo como un mecánico revisa un motor. Ajusta, repara, fortalece. Ese testimonio me estremeció porque revelaba que Cristo no solo sana, sino que cuida noche tras noche como quien mantiene viva una lámpara que podría apagarse. En la fatiga de un padre agotado, Jesús mostró que su gracia basta para multiplicar fuerzas y renovar cada fibra del ser. Estos testimonios no son invenciones piadosas ni cuentos para consolar. Son la evidencia de que la oración, cuando se hace como una invitación sincera al gran médico, transforma la realidad. En cada uno de estos casos, Esperanza Roberto Miguelina Carlos, lo que marcó la diferencia no fue la elocuencia de sus palabras ni la perfección de su fe, sino la confianza rendida a Cristo. El patrón se repite: confesión de fe, entrega del cuerpo, mención específica de la dolencia y declaración de la sanidad en el nombre de Jesús. Y el resultado, aunque variado en forma y en tiempo, siempre apunta a lo mismo: la gloria de Dios revelada en la vida de los que creen. En las largas noches de mi ministerio, mientras contemplaba el dolor humano en sus múltiples formas, comprendí que no solamente el cuerpo clama por sanidad, sino también el alma herida en lo más profundo por las cargas invisibles de la vida. Hay heridas que los médicos no pueden reconocer con sus instrumentos, llagas que no sangran hacia afuera, pero que corroen el espíritu como un hierro candente. Y sin embargo, he visto una y otra vez que Cristo, el gran médico, inclina su oído no solo hacia los gemidos del cuerpo, sino hacia los suspiros secretos del corazón. Recuerdo cómo en mis horas de oración, el Espíritu me revelaba que muchos hombres y mujeres llegan a la cruz buscando alivio para sus enfermedades físicas, pero lo que realmente los oprime es el peso de la culpa, la angustia de la soledad, la vergüenza de un pasado no redimido. ¿Acaso no dijo el Señor que vino a vendar a los quebrantados de corazón? ¡Qué maravilla! Pues antes que sanar un miembro enfermo, Él desea restaurar el alma que se halla destrozada, porque sabe que de allí brotan las fuentes de la vida. He contemplado rostros que llevaban años sin sonreír. No era el dolor de la carne, sino un tormento interior lo que apagaba su semblante. Y cuando escuchaban la palabra, cuando se atrevían a derramar su aflicción delante del Salvador, sucedía algo milagroso, como si una luz nueva se encendiera detrás de los ojos, como si un peso insoportable cayera por fin al suelo.
No siempre desaparecían sus males corporales de inmediato, pero aquella herida interna tan oculta y devastadora comenzaba a cicatrizar bajo el toque invisible de la gracia. Cristo conoce las cavernas más hondas de nuestro ser, allí donde ni un amigo puede penetrar, donde ni nosotros mismos alcanzamos a comprender nuestras propias emociones, allí desciende su Espíritu. He visto que muchos sufren de enfermedades que la ciencia etiqueta con nombres fríos, pero detrás de esos diagnósticos se ocultan lágrimas que nunca fueron escuchadas, pérdidas que nunca fueron lloradas debidamente, culpas que jamás fueron confesadas. El Señor no desprecia esas cargas invisibles. Al contrario, las llama por su nombre y las toca con compasión. Una noche, mientras meditaba en la oración de sanidad nocturna que tantas veces he compartido, sentí con fuerza que el Maestro me decía: muchos buscan alivio en sus cuerpos, pero ignoran que el veneno de la amargura sigue corriendo por sus venas espirituales. Hasta que no entreguen sus resentimientos, mi paz no podrá fluir en plenitud. Aquellas palabras me atravesaron como espada de dos filos. Comprendí que los dolores del alma son a menudo la raíz de los males del cuerpo y que si el corazón no se reconcilia a la carne, continuará quejándose. He encontrado hombres que cargaban por décadas con la herida de una traición, mujeres que no podían perdonarse a sí mismas por un error pasado, ancianos que se sentían abandonados por sus familias. Esas heridas no se ven en los análisis clínicos, pero se reflejan en el insomnio, en la ansiedad, en un cansancio que no desaparece ni con el más profundo de los sueños. ¿Cuántas veces el Señor me hizo entender que solo Él podía tocar esas fibras tan íntimas? Porque ¿quién sino Cristo puede decir al alma: hija, tus pecados te son perdonados? Cuando predicaba en medio de la multitud, podía percibir corazones quebrantados que intentaban esconder su llanto. Yo los observaba, y mientras hablaba de la compasión del Salvador, veía cómo una mujer enlutada o un joven cargado de remordimientos se estremecía como si las palabras fueran dirigidas solo a él. Y era así porque el Espíritu conoce cada herida y aplica el bálsamo preciso. Nunca olvidaré a un hombre que después de un sermón sobre el amor perdonador de Cristo, se acercó a mí con lágrimas ardientes y dijo: no siento menos dolor en mis huesos, pero mi alma ha encontrado descanso por primera vez en 20 años. Los testimonios de aquellos que han recibido alivio espiritual confirman lo que tantas veces proclamé, que Jesús es más que sanador de cuerpos. Es restaurador de almas. He escuchado relatos de quienes en sus sueños fueron visitados por Él, no solo para tocar un órgano enfermo, sino para hablarles palabras de consuelo, disipar las tinieblas de la mente y devolver la esperanza perdida. Estos relatos me hacen recordar que la verdadera enfermedad del hombre no es la que se aloja en la carne, sino la que corroe el espíritu, y que la verdadera medicina es la sangre derramada en el Calvario. No me sorprende entonces que cuando las personas practican la oración nocturna con fe genuina, encuentren en sus sueños a un Jesús que se sienta junto a su lecho no solo como médico celestial, sino como amigo íntimo. Muchos me han descrito cómo el Señor les hablaba de perdón, de amor, de paz, hasta que la pesada nube de su tristeza comenzaba a disiparse. Y cuando despertaban aún con dolores físicos, experimentaban una ligereza en el alma que transformaba su manera de enfrentar la vida. Ese es el mayor milagro, que el corazón destrozado vuelva a latir con gozo. Hay quienes buscan señales espectaculares, pero yo he aprendido a valorar esos silenciosos milagros interiores. Un hombre que vuelve a dormir en paz después de años de insomnio causado por la culpa. Una madre que al perdonarse a sí misma encuentra fuerzas para amar a sus hijos.
Un anciano que tras llorar su soledad delante de Cristo, descubre que nunca estuvo realmente solo. Estas son sanidades invisibles a los ojos del mundo, pero preciosas en los ojos de Dios. Hermanos míos, permitidme confesar que también yo he sentido el peso de la angustia interior. Hubo noches en que mi corazón se encontraba tan oprimido que ni la salud de mi cuerpo podía consolarme. Fue entonces cuando en la soledad de mi aposento invoqué al Señor y sentí que sus palabras penetraban en mi espíritu: «No temas, yo estoy contigo». Esa sola certeza más que cualquier medicina trajo alivio a mi alma fatigada. Desde aquel día entendí que el ministerio de Cristo hacia los quebrantados de corazón no es teoría, sino experiencia viva. Así, cada vez que hablo de la oración de sanidad durante la noche, insisto en que no se limita a los huesos ni a los órganos. Es una invitación a que Jesús entre en los rincones más oscuros de la mente y del corazón, allí donde guardamos heridas secretas. Porque aunque tratemos de ocultarlas, Él las conoce, y cuando se lo permitimos, las toca con su amor hasta cerrarlas para siempre. De esa manera, muchos que buscaban simplemente alivio físico terminan encontrando la restauración más profunda, la del alma reconciliada con su Creador. Entre los muchos testimonios que han llegado a mi oído, hay algunos que resplandecen con especial fuerza porque muestran con claridad cómo Cristo no solo restaura el cuerpo, sino que penetra en lo más hondo de la mente y del corazón. Permítanme compartir con vosotros dos historias que conservo como un tesoro en mi memoria pastoral, porque en ellas vi la mano del Señor obrar con ternura incomparable en las heridas más íntimas del alma. La primera es la de María Carmen, una joven madre de 3 hijos que vivía en San Antonio, Texas. Su lucha no era contra una enfermedad visible en la carne, sino contra un enemigo silencioso que la devoraba desde dentro, la depresión. Ningún medicamento había podido arrancarla de la oscuridad en que se hallaba. Cada noche se enfrentaba a pensamientos que la desgarraban, a insomnios interminables y a un peso en el pecho que le impedía respirar con libertad. Yo recuerdo que al escuchar su historia, mi corazón se estremeció porque vi en ella el retrato de tantos que cargan con una cruz invisible a los ojos del mundo. María Carmen me escribió una carta que aún conservo como prueba del poder del gran médico. Me relató que la primera vez que elevó la oración de sanidad nocturna lo hizo entre lágrimas, más como un último suspiro de esperanza que como una costumbre religiosa. Esa noche, me decía, sucedió lo inesperado en sus sueños. Apareció Jesús sentado junto a su cama, hablándole con voz de amigo fiel, como quien conoce cada rincón del alma. Le dijo que la amaba con amor eterno y que estaba dispuesto a sanar no solo su cuerpo cansado, sino las heridas profundas de su corazón. ¿No es el mismo Cristo que se inclinó sobre los quebrantados en los días de su ministerio terrenal? Yo mismo, al leer aquellas líneas, no pude contener las lágrimas, porque comprendí que la depresión, aunque para el mundo sea un mal incurable, para el Salvador no es obstáculo. Semana tras semana, María Carmen siguió relatándome cómo en sus sueños el Maestro regresaba, tocaba las fibras más delicadas de su ser y le arrancaba de la garra de la desesperación. Sus hijos mismos testificaron que su madre, antes abatida, comenzó a sonreír de nuevo, a cantar himnos mientras preparaba la mesa, a irradiar una paz que nadie podía explicar, sino por la presencia de Cristo en su vida. He meditado largamente en su testimonio porque me recuerda que la sanidad que el Señor ofrece va más allá de lo visible. La depresión de María Carmen no era solamente una batalla química en su cerebro, era una herida espiritual que clamaba por amor, por perdón y por esperanza. Y en Cristo lo halló todo. Cuando las ciencias humanas llegan a su límite,
La gracia infinita de Jesús se despliega y hace lo imposible. El segundo testimonio que deseo compartir es el de una mujer llamada Gloria Esperanza, de 71 años, que vivía en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. Ella había perdido a su esposo hacía 8 años, y desde entonces la soledad se había convertido en un yugo insoportable. Su cuerpo no estaba gravemente enfermo, pero su corazón, oh hermanos, su corazón estaba hecho pedazos. El insomnio la atormentaba, pues cada noche revivía la ausencia de su amado Joaquín, y los médicos, incapaces de darle consuelo, solo le ofrecían pastillas que la dejaban como un fantasma durante el día. Cuando Gloria comenzó a orar la plegaria nocturna que tantas veces he enseñado, algo extraordinario ocurrió. No solamente empezó a dormir profundamente, sino que en sus sueños apareció Cristo acompañado de su esposo difunto. En esos encuentros celestiales, el Señor le mostraba que Joaquín estaba en paz, que su alma reposaba en los brazos de Dios y que era tiempo de que ella misma encontrara descanso. «Gloria», le dijo Jesús en uno de aquellos sueños, «tu esposo está bien, pero tú debes seguir viviendo. Yo sanaré el dolor que te impide dormir para que puedas consolar a otros que sufren como tú». Al despertar, Gloria me contó que por primera vez, en 8 años, se sintió verdaderamente descansada. Su llanto de viuda se transformó en una paz dulce, como un bálsamo que cubrió su herida más profunda. Y lo más hermoso fue ver cómo aquella mujer que había pasado tanto tiempo encerrada en su duelo comenzó a dirigir un ministerio de consolación para otras viudas en su comunidad. Lo que antes era amargura se convirtió en fuente de esperanza. Ella misma decía: «El Señor sanó mi corazón para que yo sanara los corazones de otras». Meditando en este relato, comprendí que el dolor por la pérdida de un ser amado es una de las heridas más hondas que un alma puede sufrir. Ningún consejo humano basta, ninguna medicina calma esa punzada constante. Pero Cristo, en su infinita misericordia, entra en los sueños y en la vigilia de los suyos, y allí, donde la memoria se aferra a lo perdido, Él siembra promesas de vida y de futuro. En Gloria Esperanza vi cumplirse aquellas palabras del profeta: «Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor». Hermanos, no exagero cuando digo que estas historias me han fortalecido más que 1000 tratados de teología, porque ellas me muestran que el Señor sigue siendo hoy lo que fue ayer, un Salvador cercano a los quebrantados de corazón. María Carmen y Gloria Esperanza no solo recibieron descanso en sus cuerpos, sino que sus almas fueron rescatadas de la desesperación y del luto. Y esa es la mayor prueba de que la oración nocturna, cuando se eleva con fe genuina, abre los cielos y permite que Cristo mismo camine en medio de nuestras noches más oscuras. Yo os comparto estos testimonios no como relatos lejanos, sino como invitación a creer que el mismo Jesús que tocó a María Carmen en su depresión y a Gloria en su soledad, también puede tocar las heridas ocultas de cada uno de vosotros. Porque donde los hombres ven enfermedad sin remedio, Él ve oportunidad de desplegar su gracia. Donde los hombres dictan sentencia de duelo perpetuo, Él proclama consuelo eterno. Y así, en las horas silenciosas de la noche, el gran médico realiza sus operaciones más profundas, no en la carne, sino en el alma. Cuando me arrodillo en oración y medito en las Escrituras, no puedo dejar de considerar cómo el rencor y la falta de perdón se convierten en un muro alto que separa al alma del consuelo divino. El Señor Jesucristo nos enseñó claramente a orar, diciendo: «Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden».
Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros buscamos alivio de nuestras dolencias físicas o espirituales mientras todavía retenemos en el corazón una raíz de amargura? El alma cargada de resentimiento es como un campo endurecido donde la lluvia de la gracia no puede penetrar. La falta de perdón actúa como una sombra espesa que apaga la luz del rostro de Cristo, y por ello la sanidad tanto del cuerpo como del espíritu se ve obstaculizada. He visto una y otra vez entre los hijos de Dios cómo la amargura escondida produce una enfermedad que ni los médicos pueden nombrar. La mente tensa se convierte en un verdugo constante y el corazón oprimido late con un peso que ningún remedio humano logra aliviar. Es como si cada pensamiento de odio fuera una cadena añadida cargando el alma hasta que el cuerpo mismo gime bajo su peso. El apóstol nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Y por qué? Porque tales cosas entristecen al Espíritu Santo y levantan una muralla contra la corriente de su poder sanador. Recuerdo vívidamente a una mujer llamada Margarita, cuyo testimonio permanece grabado en mi memoria como una lección viva de esta verdad eterna. Durante mucho tiempo padeció migrañas insoportables dolores que hacían de cada día una cruz y de cada noche una agonía. Había escuchado hablar de la oración nocturna, aquella súplica en la que uno entrega su cuerpo y alma a las manos del gran médico, confiando en que mientras el sueño envuelve los sentidos, Cristo obra en lo profundo con poder sanador. Margarita se aferró a esa oración con disciplina, repitiéndola noche tras noche, pero sin ver fruto en su cuerpo. Pasaron semanas, luego meses, y el dolor no cedía. Un día se acercó a mí con semblante abatido y confesó que a pesar de su fidelidad en la oración no había experimentado mejoría. Al escucharla, el Espíritu me impulsó a preguntar sobre su vida familiar, sobre relaciones que tal vez permanecían heridas. Fue entonces cuando reveló con lágrimas contenidas que llevaba 20 días sin hablar con su hermana, a causa de una disputa. En su voz se mezclaban el orgullo y la tristeza. No puedo perdonarla por lo que me hizo. Pensé en mi corazón, allí estaba el nudo que impedía que la gracia corriera libremente. Le respondí con suavidad pero con firmeza: Margarita, antes de que Cristo sane tu cabeza, necesitas que Él sane tu corazón. La falta de perdón es como un veneno lento que se escurre por las venas del alma, envenenando hasta los huesos. Llámala reconcíliate aunque cada fibra de tu ser se resista. Hazlo no por tu hermana, sino por obediencia a Cristo y por el bien de tu alma. Ella dudó, luchó contra la idea, pero finalmente obedeció. Y he aquí la misma noche en que se reconcilió, la migraña que la torturaba desapareció como la niebla ante el sol de la mañana. 2 semanas después volvió a contarme llena de gozo que no había tenido ni un solo dolor de cabeza desde aquel día. Su rostro, antes endurecido por la amargura, brillaba con una paz nueva. ¿No es esto un milagro del cielo? El mismo Cristo que sana el cuerpo también derrite las cadenas del odio y convierte las lágrimas de resentimiento en cánticos de alegría. Este relato de Margarita me recuerda una verdad que he proclamado en mis sermones. El perdón no es un adorno opcional en la vida cristiana, sino un deber indispensable y un canal de bendición. Quien guarda rencor cava su propia tumba de sufrimiento. Quien perdona abre la puerta para que el amor de Dios irrumpa como un río caudaloso. Cuán a menudo los hijos de Dios oran con fervor por salud, prosperidad o consuelo, pero mantienen cerrada la puerta del corazón a aquel hermano o hermana contra quien guardan ofensa. Es como pedir lluvia sobre un campo mientras uno mismo construye un techo de hierro para impedir que caiga.
El Señor no ignora nuestras oraciones, pero nos confronta con su palabra. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si no somos perdonados, ¿cómo esperamos recibir la dulce corriente de su poder sanador? El que se aferra al odio, se aferra también a su enfermedad, porque ambas raíces crecen en el mismo suelo endurecido. Exhorto con toda la fuerza de mi alma, examinad vuestros corazones. ¿Hay algún rostro que teméis ver, algún nombre que al mencionarlo enciende vuestra ira, alguna herida que aún supura bajo la costra del orgullo? Llevadlo todo a la cruz. Allí donde Cristo perdonó a sus verdugos con un suspiro de gracia, vosotros también encontraréis poder para soltar la deuda del otro. No esperéis a sentirlo en el corazón. Actuad en obediencia, y el sentimiento vendrá después como una aurora tras la noche. Así fue con Margarita, y así será con cualquiera que decida derribar la muralla del rencor. El perdón abre las ventanas del alma, y por ellas entra el aire fresco del espíritu. Una vez que el corazón es libre, el cuerpo mismo comienza a experimentar alivio. Y si alguna dolencia persiste, ya no se siente como un castigo amargo, sino como una cruz llevada en compañía de Cristo que suaviza el peso con su presencia. He visto que el acto de perdonar es en sí mismo una medicina. El rostro se ilumina, la tensión se disipa y una paz que sobrepasa todo entendimiento desciende como bálsamo. Ningún médico puede recetar tal remedio porque solo fluye del Calvario. Allí donde la sangre del Cordero lavó la culpa del mundo, también se ofrece el poder de soltar a aquellos que nos han herido. Y así el primer gran obstáculo que impide la sanidad divina es la falta de perdón. Mientras guardemos odio en el pecho, Cristo esperará a la puerta, llamando suavemente, pero sin entrar. Cuando el corazón se abre en reconciliación, el gran médico entra y su toque es tan poderoso que no solo restaura el alma, sino que endereza los huesos, calma la mente y silencia los dolores que parecían eternos. Mientras medito en la palabra y contemplo las obras de nuestro Señor, me convenzo más y más de que uno de los mayores tropiezos para recibir la gracia sanadora es la ausencia de una fe específica. Muchos oran, sí, pero sus oraciones se asemejan a una nube sin lluvia, se elevan con palabras bellas, pero carecen de peso. Piden bendición de manera general, como quien lanza una red al aire sin dirección, esperando que algo caiga por azar. Pero nuestro Señor nos ha enseñado otra cosa. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. No dice cualquier cosa vaga, sino aquello que con fe concreta ponemos en sus manos. La fe que mueve montañas no es la que se contenta con decir, Señor, ayúdame un poco, sino la que señala la montaña y clama, quiero que esa montaña se mueva ahora en tu nombre. He sido testigo de cómo la falta de esta fe clara y definida retrasa o incluso bloquea la sanidad que Cristo desea otorgar. He visto creyentes que oran por su salud, pero en el fondo de su corazón dudan que el Señor los mire a ellos personalmente con compasión. Creen que Dios sana a algunos, pero no están seguros de que lo haga con ellos. Y esa inseguridad es como un gusano escondido que corroe la raíz de la oración. La fe débil es como un barco sin ancla llevado por el viento de la duda. Permítanme compartir la historia de Fernando, un hombre de 62 años que había sufrido un derrame cerebral. Su cuerpo quedó marcado con debilidad en todo el lado izquierdo y aunque los médicos hicieron lo posible, la recuperación fue lenta e incompleta. Fernando, como muchos, escuchó sobre la oración nocturna, esa invitación sincera al gran médico para que obre durante el sueño. Se entregó a ella con perseverancia, pero su manera de orar estaba teñida de cautela. Recuerdo sus propias palabras, Padre,
Yo pido que el Señor me ayude con mi salud en general. Su súplica era noble, pero carecía de filo como una espada sin punta. Me confesó que tenía miedo de ser demasiado específico en su oración. Temía pedir algo grande porque ¿qué pasaría si el Señor no lo hacía? Su corazón pensaba, si pido lo imposible y no ocurre, mi fe se derrumbará. Por ello, limitaba su clamor a una vaga petición de bienestar. Pero hermanos, Cristo no se ofende por nuestras súplicas grandes, se entristece cuando dudamos de su poder. Él mismo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No nos manda a pedir a medias, sino con la confianza de un hijo que se acerca al Padre, sabiendo que no negará lo que es bueno. Cuando escuché su historia, sentí la urgencia de corregirle con ternura. Le dije, Fernando, tu actitud es comprensible, pero es como sembrar sin esperar cosecha. Cristo desea que le pidas exactamente lo que tu corazón anhela, la restauración completa de tu brazo, de tu pierna, de tu fuerza perdida. No disminuyas el poder de Dios con tus temores. Atrévete a clamar por lo imposible porque el Señor se glorifica precisamente en lo que los hombres llaman imposible. Aquella noche Fernando cambió su oración. Entre lágrimas y con voz quebrantada clamó, Señor, creo que tú puedes hacer que mi brazo izquierdo sea tan fuerte como el derecho. Creo que tú puedes devolver a mi pierna la coordinación perdida. Creo que tú quieres sanarme completamente de este derrame. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Fue un momento sagrado, como cuando el ciego Bartimeo gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No se conformó con una bendición vaga, sino que dijo claramente que recobre la vista. Y Cristo respondió a esa fe concreta con un milagro visible. Las semanas siguientes fueron un testimonio viviente del poder de la fe específica. Poco a poco Fernando notó que su brazo respondía con más fuerza. Su pierna antes rígida comenzó a moverse con fluidez. Los médicos sorprendidos calificaron su recuperación como excepcional, incluso imposible desde el punto de vista humano. Después de 6 semanas, no solo había recuperado la movilidad, sino que algunos músculos estaban más fuertes que antes del derrame. Él mismo, con lágrimas en los ojos, testificó, fue cuando me atreví a pedirle a Jesús exactamente lo que necesitaba, cuando dejé de temer a la decepción, que su poder se derramó sobre mí. Este caso me confirma que la fe general puede abrir una puerta pequeña, pero la fe específica abre los portones del cielo. Muchos oran como si escribieran una carta sin dirección. ¿Cómo puede llegar al destinatario? Pero cuando la fe escribe con claridad, el mensaje llega directo al trono de la gracia. Nuestro Señor no honra la timidez disfrazada de humildad. Honra la confianza filial que se atreve a esperar grandes cosas de un gran Dios. Por eso exhorto a todos los que escuchan mi voz, no oren de manera vaga. No digan simplemente, Señor, bendíceme. Decid con claridad, Señor, sana este dolor en mi espalda, restaura mi corazón quebrantado, alivia esta mente ansiosa. Nombrad vuestra necesidad con fe, porque al hacerlo proclamáis que creéis en un Dios personal, que ve cada lágrima y escucha cada palabra. La fe general cree en un poder lejano. La fe específica cree en un Salvador cercano que entra en nuestra habitación y toca precisamente donde duele. He visto cómo la oración se transforma cuando el creyente deja de dudar y se atreve a nombrar lo que necesita. La voz deja de ser un murmullo tímido y se convierte en un clamor ardiente, y esa llama atrae el fuego del cielo. La fe específica es como la mano que se extiende para tocar el manto de Cristo diciendo, si tan solo lo toco seré sana. No era un pensamiento general de esperanza, sino una certeza enfocada, y por ello fluyó poder del Maestro.
Así pues, el segundo gran obstáculo para la sanidad divina es la falta de fe concreta. Cuando oramos con dudas, levantamos un muro invisible que impide el paso del poder de Dios. Pero cuando nos arrojamos a sus pies con fe definida, cuando decimos, Señor, quiero ver, quiero caminar, quiero ser libre de esta enfermedad, entonces la respuesta viene con fuerza, porque Cristo honra la confianza absoluta de sus hijos. Al observar el caminar de los hijos de Dios, he notado cuán a menudo la impaciencia espiritual se convierte en una trampa que roba la bendición. El alma anhela la sanidad inmediata, el alivio instantáneo, como quien enciende una lámpara y espera que toda la oscuridad desaparezca de un soplo. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, muchas veces obra no con relámpagos, sino con amaneceres. Su sanidad no siempre se derrama como un torrente de repente, sino como un río que crece poco a poco hasta inundar todo el valle. La fe que no sabe esperar es como una semilla arrancada antes de brotar. Nunca verá fruto porque no soportó la paciencia de la estación. Me viene a la memoria la historia de Dolores, una mujer de 48 años que había sido prisionera de la fibromialgia durante 15 largos años. Sus días estaban marcados por el dolor constante, sus noches por el insomnio que la desgastaba aún más. Cuando escuchó hablar de la oración nocturna, la abrazó con la esperanza ardiente de despertar curada al día siguiente. Y cuando eso no sucedió, su corazón se llenó de decepción. Pensó, quizá Dios no quiere sanarme o quizá mi fe no es suficiente. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa misma prueba, pedimos, no vemos el milagro de inmediato y el enemigo susurra al oído que hemos fracasado? Dolores estaba al borde de rendirse. Una semana había orado fielmente, pero sin cambios notables. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con ella y el Espíritu me llevó a usar una imagen que había iluminado mi propia alma. Le dije, imagina que tu cuerpo es como una casa que ha estado en ruinas durante 15 años. ¿Acaso un constructor sabio derrumbaría y levantaría todo en una sola noche? ¿No trabajaría habitación por habitación, sistema por sistema, reparando con cuidado para que la estructura no colapse? Así es Cristo contigo. Cada noche que oras, Él viene como un maestro constructor, reparando un poco más, fortaleciendo cimiento tras cimiento, hasta que la casa quede restaurada. Esa perspectiva transformó su corazón. Ya no buscaba un relámpago, sino que se dispuso a observar los pequeños destellos del amanecer. Y fue así como en la segunda semana notó que dormía un poco mejor. En la tercera, sus dolores matinales parecían menos intensos. En la cuarta, descubrió que tenía más energía durante el día. Eran cambios pequeños, casi imperceptibles, pero constantes, como el goteo de agua que perfora la piedra. Dolores perseveró noche tras noche, entregando su cuerpo al gran médico. Y después de 8 meses, su testimonio fue tan glorioso como inesperado, completamente libre de fibromialgia. Los doctores, perplejos, admitieron que nunca habían visto una recuperación tan completa. Al escucharla pensé en la parábola del sembrador. La semilla cayó en buena tierra, pero necesitó tiempo para echar raíces, crecer y dar fruto. Muchos quieren frutos sin raíces, milagros sin proceso, gloria sin espera. Pero el Señor nos disciplina con la paciencia porque sabe que la fe apresurada es frágil, mientras que la fe que persevera se convierte en un roble. La Escritura nos recuerda, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto aplica no solo a las obras de amor, sino también a la oración de fe. Hay quienes oran una semana, no ven respuesta y abandonan. Otros perseveran un mes, y al no recibir lo que esperaban, concluyen que Dios guarda silencio.
Pero la verdadera fe, la que honra al Señor, es la que dice, aunque tarde esperaré. Aunque no lo vea ahora, sigo creyendo. Esa fe madura como el vino que necesita años para alcanzar su plenitud. La impaciencia espiritual, en cambio, nos hace como niños que plantan una semilla y al día siguiente la arrancan para ver si ha crecido. Esa actitud no solo destruye la semilla, sino también la esperanza. El Señor no siempre niega lo que pedimos. A veces lo prepara lentamente para que podamos recibirlo con mayor plenitud. Y en ese proceso no solo se transforma nuestro cuerpo, sino también nuestro carácter. Aprendemos a confiar más, a depender más, a soltar las riendas del control y a descansar en su soberanía. En la vida de Dolores veo reflejado este principio divino. Su sanidad no fue solo física, fue espiritual. Aprendió a observar los pequeños pasos, a agradecer por cada mejora, a registrar en su corazón la fidelidad del Señor día tras día. La paciencia se convirtió en su maestra, y cuando la obra estuvo completa, no solo su cuerpo estaba libre del dolor, sino que su espíritu era más fuerte que nunca. Quiero que quienes me escuchan entiendan esto: la sanidad gradual no es menos milagrosa que la instantánea. El mismo poder que en un momento resucitó a Lázaro es el que noche tras noche fue reconstruyendo el cuerpo de Dolores. La diferencia está en la forma, no en la fuente. Y a menudo el Señor escoge la vía del proceso porque sabe que necesitamos ser moldeados en el horno de la espera. La paciencia nos hace humildes, nos aparta de la arrogancia de exigir y nos enseña a recibir como mendigos agradecidos lo que el cielo da. Oh, cuánto debemos luchar contra esa impaciencia espiritual que nos hace abandonar justo cuando el milagro está a punto de florecer. Si Dolores hubiera dejado de orar en el tercer mes, nunca habría visto la gloria del octavo. Si los israelitas hubieran dejado de rodear Jericó en el sexto día, jamás habrían visto caer los muros en el séptimo. La perseverancia es la llave que abre puertas que la impaciencia mantiene cerradas. Por eso exhorto con la voz del pastor que ama a su rebaño: si habéis estado orando y no habéis visto cambio, no os desaniméis. Quizá el Señor ya está obrando en lo invisible capa tras capa, como hizo con Dolores. El amanecer siempre llega aunque la noche parezca interminable. Recordad que el reloj de Dios no se adelanta ni se atrasa, siempre marca la hora exacta de la bendición. Mis amados hermanos, mientras las palabras fluyen de mi corazón, siento la urgencia de recordarles algo esencial. La oración es un don precioso, un río de gracia que fluye desde el trono del Cordero hasta nuestras almas sedientas. Sin embargo, nunca fue dada para reemplazar los medios de cuidado que el mismo Dios en su providencia nos concede a través de la ciencia y la medicina. No despreciemos las manos de los médicos, pues son también instrumentos en el plan divino, pero no olvidemos que más allá de todo remedio humano hay un médico celestial que nunca falla, y es hacia él que elevamos nuestras súplicas. He compartido con ustedes como un siervo entre siervos las historias de aquellos que hallaron alivio en medio de la noche, cuando sus cuerpos agotados reposaban y sus espíritus libres de la distracción del día podían encontrarse con Cristo en la intimidad del sueño. Recordemos el caso de Esperanza, aquella anciana que después de años de sufrimiento pudo reposar en paz al invitar al Señor a visitarla en la quietud de la noche. O el testimonio de don Roberto, cuyo cuerpo fue restaurado de una manera que los médicos no podían explicar. No fueron las palabras de la oración por sí solas, sino la fe viva en el Salvador resucitado, la fe que mira más allá del dolor y contempla las manos traspasadas de Jesús.
Os digo con el mismo fervor que ardía en los profetas, cada noche puede ser un altar, cada lecho puede convertirse en santuario y cada sueño puede ser la antesala de la eternidad cuando es entregado en las manos del Redentor. ¿No es acaso en la soledad de la noche donde más sentimos el peso de nuestras cargas? ¿No es allí donde los temores se amplifican y las heridas laten con mayor fuerza? Precisamente en esas horas, Cristo se acerca como pastor tierno, como amigo fiel, como médico eterno, dispuesto a vendar nuestras llagas y a dar reposo a nuestras almas. Por eso os animo a hacer de la oración nocturna un hábito santo. No la repitáis como fórmula vacía, sino como diálogo vivo con el que os amó hasta la muerte y se entregó por vosotros. Imaginad cada noche como una cita divina, mientras el mundo duerme vuestro espíritu se presenta ante el trono de la gracia. Allí, sin máscaras ni defensas, podéis derramar vuestro dolor, confesar vuestras faltas y recibir de su plenitud gracia sobre gracia. Creed que Él puede obrar aún en lo oculto, en las fibras más hondas de vuestro ser, transformando la aflicción en fortaleza y la angustia en esperanza. Y así como en las Escrituras hallamos hombres y mujeres que clamaron a Dios en la madrugada y recibieron respuesta, así también vosotros podéis experimentar su presencia en medio de la noche. Que cada respiración al acostaros sea un recordatorio. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. No dejéis que la rutina seque vuestra fe. Haced de cada oración una semilla sembrada en el campo de lo eterno y confiad en que el Señor dará fruto a su tiempo. Os invito, pues, a poner en práctica esta disciplina espiritual con decisión y constancia. Tomad un momento antes de cerrar los ojos, aquietad el corazón, nombrad vuestras dolencias y necesidades y entregadlas al cuidado del Salvador. Creed que mientras vuestros ojos se cierran, los suyos velan. Mientras vuestro cuerpo descansa, sus manos trabajan. Mientras vuestros sueños se despliegan, su amor os envuelve. No dejéis que este mensaje se pierda en el aire. Comentad con fe lo que esperáis de Dios, escribid vuestros testimonios, compartid cómo habéis experimentado su consuelo en la noche. Al hacerlo, no solo fortalecéis vuestra propia fe, sino que animáis a otros peregrinos que quizá caminan en la oscuridad. Compartid este mensaje con quienes amáis, porque puede ser la chispa de esperanza que encienda su confianza en Cristo. Dad un me gusta como señal de gratitud y suscribíos para que juntos podamos seguir caminando bajo la luz de la palabra, edificándonos en la fe común que nos une en el Señor. Que vuestras noches no sean ya un campo de batalla contra la soledad y el temor, sino un templo donde el Espíritu de Dios os visite con suavidad. Que cada comentario que dejéis sea como incienso que sube al cielo, que cada vez que compartáis estas palabras sea como sembrar una semilla de esperanza en otro corazón. Y que al suscribiros al uniros a esta comunidad de fe, recordéis que no estáis solos. Somos un pueblo redimido, sostenido por las manos del que reina por los siglos de los siglos. Hermanos míos, os exhorto con toda la fuerza de mi alma, no dejéis pasar una sola noche sin presentaros ante el Señor en oración. Haced de cada descanso una cita sagrada, de cada sueño una comunión con Cristo. Él está más dispuesto a sanar que nosotros, a pedir más pronto a consolarnos que nosotros a confiar. Volved vuestros corazones a Él, y descubriréis que la noche, lejos de ser un velo de tinieblas, se transformará en un manto de gloria, bajo el cual el médico divino os visita con su amor infinito.